La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico. Hoy en un nuevo capítulo muy interesante para la economía nacional. Estamos en un congreso en Cartagena precisamente cubriendo un sector que es tan importante en la economía de Colombia como es el sector de la logística. Recordemos que la logística es el movimiento de las cargas, las mercancías, de muchos bienes, que son los que permiten transabilidad y desarrollo a nivel nacional. Este año tenemos precisamente invitado a un señor que es referente de una agremiación que es la más importante del país, que es Johan Montealegre, director de Asuntos Económicos. Estamos en el 47 Congreso de Transporte de Carga y Logística, Colfecar. Recordemos que este es el gremio de las empresas de transporte de carga y paquetería y mensajería más grandes del país. Y el tema de este año, en esta feria, es el transporte de carga y logística en una era de cambios. Mirábamos que uno de los asuntos muy importantes en la economía nacional es el impacto que viene teniendo el tema de la devaluación. Recordemos que venimos con un dólar que apenas se supo que el gobierno de Petro ganó, cerró en 3.900. De ahí en adelante llegó a tocar máximos históricos de 5.000, sobrepasando los 5.150 pesos, llegó a los 160, 170. Esta semana pues ha tenido una corrección a la baja, ha tenido 3 días de caída o de corrección y hoy, jueves, está cerrando en los 4.802 pesos. Recordemos que llegó a tener un valor por encima de los 5.150, 160 pesos. Y los últimos 3 días de cotización han sido 3 velas en rojo o de corrección a la baja. Esto afortunadamente y lo que se espera en el próximo piso o soporte es que rompa los 4.770 o los 4.750, pues para que tuviera una tendencia más baja. Pero muchos a nivel de economía nacional e internacional lo están dudando mucho. ¿Por qué? Por las declaraciones de los ministros. Recordemos que la ministra, pues cada rato hace un dictado de que no quiere revitalizar la industria minero-energética, y también indicadores de, por ejemplo, como la reforma tributaria, que van a subir impuestos a las ganancias ocasionales, a los dividendos, se van a incrementar también el impuesto a las rentas sobre energía fósil, a las empresas de carbón, de gas, y también se vienen unas notificaciones, se han dado unas noticias de que muchas empresas petroleras de los Estados Unidos van a empezar a demandar al gobierno de Colombia por incumplimientos del acuerdo del Tratado de Libre Comercio, por el tema de incremento de impuestos y toda esta serie de temas. Pero entonces los dejamos acá con Johan Montealegre, director de Asuntos Económicos, y él nos va a contar qué es lo que se ha visto en este congreso, qué es lo que se espera, qué es lo que se viene. Mañana viene el ministro para hacer cierre, ministro de Transporte, pero lo importante es que tratemos de hacer un análisis sobre estos 4 puntos que cité, qué se espera en la industria y según estos indicadores, qué se debería hacer para seguir con el desarrollo de este sector que es tan estructural y tan importante en Colombia. Un saludo muy especial para la audiencia y a ustedes por invitarnos a participar en este espacio tan importante. En efecto, este es nuestro 47 Congreso anual, en donde nosotros periódicamente congregamos a los principales apasionados del transporte de carga y la logística a nivel nacional. Es un evento que de alguna manera pretende actualizarnos y trazar precisamente esa carta de navegación sobre los principales aspectos que deben tener en cuenta los empresarios del sector, pero adicionalmente los demás actores de la cadena logística. Entonces, si bien en Colfecar tenemos a las empresas de transporte, a los encargados de la logística, también nos acompañan representantes del sector productivo, de la industria, quienes de alguna manera también se encuentran interesados por saber qué es lo que sucede en nuestro sector. El transporte y la logística, en efecto, es pues transversal a las demás actividades económicas.
Gracias a la logística es que al día de hoy estamos sentados en este espacio porque precisamente nos garantizó el abastecimiento de los diferentes insumos que requerimos para grabar incluso este programa. ¿Sí? Y en esa medida y sobre todo en este contexto en donde vienen una serie de transiciones a nivel tecnológico, a nivel económico, a nivel político, de alguna manera nos obligan también a repensarnos qué debemos hacer y cuáles deben ser las decisiones que se deben tomar, sobre todo para de alguna manera saber cómo gestionar un negocio en el corto y en el mediano plazo, ¿sí? En esa medida y sobre todo en un momento pues de cambio de gobierno que normalmente genera incertidumbre, ¿sí? Especialmente desde el 7 de agosto e incluso desde campaña venía anunciando una serie de reformas que iban a generar unos cambios bien profundos en nuestro sector, ¿sí? Uno de ellos, digamos que fue el primero con el cual el gobierno decidió iniciar pues su plan de gobierno y bajo el cual de alguna manera pretende financiar los diferentes programas sociales es la reforma tributaria. ¿Sí? Y si bien la reforma tributaria cuando se anunció era más bien ambiciosa y gracias, digamos que a los diferentes aportes que se han venido realizando desde los diferentes actores, incluidos los gremios, ¿sí? Han empezado a haber unos cambios, pero digamos que qué cosas de las que quedaron finalmente son especialmente importantes para el transporte de carga de la logística, ¿sí? Número uno, el impuesto al carbono. ¿Cuál es el impacto que genera, por ejemplo, el castigo, el incremento de los impuestos, la falta de estímulo al sector, por ejemplo, de las energías fósiles como es el carbón, gas y petróleo? ¿Cómo puedes ver que esto afecta al sector? ¿Qué es lo que, en qué puede impactar? Y en estos factores que hablábamos, no sé si solo sea el impacto de castigar al sector en sus rentas con la reforma tributaria, sino que además de pronto se piensa no desarrollar, seguir desarrollando la industria de petróleo, gas y carbón. Se está diciendo, Ecopetrol sacó un comunicado esta semana que iba a renunciar, por ejemplo, a la exploración fracking y otro tipo de temas. ¿Cómo puedes ver que este es el impacto directo sobre el sector? Bueno, digamos que aquí hay unos elementos bien importantes frente a desincentivar uno de los principales sectores sobre los cuales se sostiene la economía colombiana. Sí, entonces recordemos aquí que gran parte de las exportaciones precisamente hacen de alguna manera corresponde al dinero. En esa medida, ¿qué sucede? Esos bienes mineroenergéticos tienen que ser transportados hacia los puertos. ¿Cómo se hace eso? A través de camiones. Camiones y tractomulas, es decir, vehículos de carga. El 97% del total de la mercancía colombiana se transporta en carretera a través de camiones y tractomulas. En esa medida, desincentivar, digamos, un gran que va a reducir los volúmenes de carga. ¿Sí? Sí, Jimena, ¿tienes alguna pregunta para Johan? Sí, muy buenas tardes para nuestro invitado. ¿Qué impacto puede tener para el sector de ser una reforma laboral para el año entrante y también el alza del salario mínimo? ¿Qué impacto tiene para el sector de ustedes estas dos medidas? Y pues ya estamos en el debate del salario mínimo que ha sido pues bastante complicado para que se llegue a un acuerdo, pero ya se está hablando sobre eso. Entonces, ¿qué impacto tiene en el sector de transporte estas dos medidas? Bueno, el sector de transporte y logística es un sector muy intensivo en capital humano. Los salarios pesan casi el 17% del total de nuestra canasta de costos. Es decir, que un incremento como el que se mencionó, digamos que en campaña, el presidente actual que era del 18%, de alguna manera va a tener unos impactos bien fuertes
sobre todo, digamos que en un ecosistema como el que nosotros manejamos, que es con altas tasas de informalidad, ¿sí? Existen, digamos que dos vertientes del transporte. El primero es todo lo que tiene que ver en las vías nacionales y el segundo es de los servicios de paquetería y mensajería. Y hago esta distinción porque digamos que en ambos se presentan unas altas tasas de informalidad que son distintas y que me parece interesante poder socializar con ustedes. Para el primer caso, que es el transporte que es en vías nacionales de la industria hacia los principales comercios, y viceversa, digamos que lo que sucede es que el 50% de las empresas de transporte no reportan información a las autoridades, ¿sí? Existe, digamos que una plataforma del Ministerio de Transporte que se llama el Registro Nacional de Despachos de Carga. Básicamente, todo lo que se envíe se encuentra amparado bajo un documento público, el cual es cargado a la página del ministerio, al portal del ministerio, y el ministerio hace supervisión, ¿sí? Aún así, la mitad de las empresas no lo hacen, ¿sí? Y esto es fundamental, es estratégico, toda vez que cuando no hay inspección y vigilancia y control de parte del Estado, pues de alguna manera se tiende a incumplir una serie de requerimientos regulatorios. De otra parte, la otra cara de la moneda, para el caso de las empresas de paquetería y mensajería, lo que sucede es que compiten con las diferentes apps, de alguna manera, de domicilios de mensajería, las cuales, pues, digamos que Colombia carece también de una regulación para todo el tema de las aplicaciones en transporte netamente. Hay un debate por ejemplo, de Uber, ¿sí? Que es famosísimo a nivel global, en el cual, de alguna manera, Colombia no está ajeno a esa discusión. Lo mismo sucede en transporte de carga, que quizá... Aquí se podría decir algo, Johan, que las nuevas tecnologías tienen unas cargas tributarias más bajas y eso es lo que hace que el sector deje de ser competitivo a nivel tributario, por un lado, y por otro lado genere lo que estaba hablando sobre el tema de, eso sería algo como competencia desleal. Sí, de hecho, más allá de cargas tributarias más bajas, lo que no existe es la reglamento. Sí, entonces al día de hoy, para mí es más fácil montar una aplicación que montar una y por tanto, me permite, digamos, que competir a unos precios mucho más bajos. Nosotros lo llamamos prácticas anticompetitivas, claramente, pero es porque carecemos o adolecemos de una regulación. Al momento de, digamos que voy a esta explicación para poder hablar del tema de la reforma laboral, ¿sí? Al momento de yo hablar de una reforma laboral que me impacta, digamos que un componente que me pesa el 17% de mi canasta de costos, no lo dice Colfecar, lo dice el DANE, pues claramente hay dos problemas. Primero, la falta de condiciones, digamos que dignas para las personas que trabajan, digamos que en un esquema netamente informal, ¿sí? Y de segunda medida, pues digamos que el transporte es muy sensible a diferentes factores que se encuentran por fuera de su esfera de control. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Es bueno que a través de este programa, precisamente los oyentes, los actores del mercado, el Congreso y el Ejecutivo sepan qué es lo que tiene que transar toda esta industria para que sea una industria exitosa. Por ejemplo, recordábamos la devaluación. Si el dólar se sube mucho, la importación de las llantas, la maquinaria, muchos insumos suben los costos, que precisamente empiezan a generar esa inflación en el país, ¿no? Eso por un lado. También el tema de la sostenibilidad, de la reinversión, por ejemplo, hablando de la reforma tributaria que impacta también mucho el tema de ganancias, ¿no? Que obviamente si a las empresas se les dan menores ganancias, pues pueden invertir menos en tiempos cortos y en tiempos futuros medianos, ¿no? De mediano plazo. ¿Ustedes cómo están viendo en este Congreso y cuáles son los resúmenes que están teniendo precisamente en el funcionamiento de todo lo que está sucediendo en la industria? Bueno, entonces digamos que quiero cerrar la reforma para poder abrir la respuesta a la pregunta que me estás haciendo porque son complementarias entre sí. ¿Sí?
Efectivamente, todo lo que suceda en transporte de carga va a presionar al alza la inflación. De hecho, hay una correlación bien alta entre ambas. Es decir, sube el costo de flete nacional, que al día de hoy es del 12.7%, muy por encima del estándar OCDE, que es del 8%. Eso es lo primero. O sea, Colombia ya es un país anticompetitivo en costo logístico. ¿Y por qué razón se da eso por encima de los niveles de la Ahí OCDE? va, digamos que la pregunta que tú me estabas haciendo de cuáles son esos factores que de alguna manera afectan, ¿sí? Y es que, en primer lugar, hay algo que nosotros llamamos la disponibilidad de la vía, ¿sí? O la disponibilidad de la infraestructura. ¿Qué pasa? Existe, pues, están, digamos, las carreteras, los puentes y demás, pero hay una serie de externalidades que no controla nadie, como cuáles. Ejemplo, la ola invernal. Estamos atravesando una de las peores olas invernales en al menos 8 años y casualmente nosotros este año desarrollamos un estudio en donde determinábamos que por cuenta de las lluvias, de los grandes volúmenes de lluvias, pues empieza, digamos que, a generarse una serie de deslizamientos de rocas, derrumbes, caídas de la banca, por lo cual se cierran las vías. Esperar a que se remuevan todos los escombros y demás, cuando uno hace, digamos que toda la compilación de al menos un año, implica que un vehículo pierde 54 días. Entonces, primer factor, primer elemento. Segundo elemento, ¿qué sucede? Digamos que Colombia es un país de alguna manera muy alegre, de los más alegres del mundo, y ello, ¿cómo lo hacemos? Celebrando mediante tantos días festivos. Colombia es uno de los países del mundo que más días festivos tiene a nivel global, 18. ¿Qué sucede cuando es día festivo? Perdón, ¿eso qué querría decir? Que ojalá, o sea, ¿eso baja la productividad? Es que ya te voy a explicar por qué. Cuando hay días festivos, lo que sucede, el Ministerio de Transporte expide unas restricciones, ¿sí? En donde los vehículos no pueden, digamos que transitar unas horas el día viernes, unas horas el día sábado y unas horas el día lunes. Cuando yo sumo todas esas horas, un vehículo está perdiendo casi 16 días al año. Entonces ya tengo 54 más 16, ¿sí? ¿Qué más viene pasando? Cuando hay maratones, entonces lo mismo, digamos que maratones, vueltas de ciclismo y demás, pues claramente el transporte de carga comparte la vía con los demás usuarios, pero la cierran, entonces ahí se pierden otros días. Cuando hay mantenimiento de las vías, así sucede. Y este año en particular, digamos que hemos evidenciado un fenómeno bien importante que de hecho preocupa a este sector. Y son, digamos que, los múltiples bloqueos que se están realizando a nivel nacional por cuenta de comunidades inconformes. Comunidades que de alguna manera históricamente han sido olvidadas de parte del Estado colombiano, las cuales, pues digamos que se organizan, hacen protestas y bloquean las vías. ¿Y ello qué implica? Que cuando yo sumo cierres de las vías por cuenta de la ola invernal, por cuenta de maratones, por cuenta de las restricciones en los días festivos, por cuenta de los diferentes bloqueos que realizan, un vehículo de carga está perdiendo 4 meses al año, ¿sí? El 30%, es decir, eso es un impacto al 30% de la productividad de un sector, pues que de alguna manera es transversal a todos los demás, ¿sí? Eso definitivamente encarece el costo de flete, eso definitivamente se traduce en inflación, ¿sí? Ese es el primer factor. Digamos que la baja productividad por factores que son exógenos. Segundo factor, digamos que los altos costos de cosas que tampoco puede controlar el transportador. ¿Qué pasa? El gobierno nacional expide regulaciones sobre el 70% de los costos operativos del sector. ¿Cuáles son? Los combustibles, los peajes y los salarios. ¿Sí? Cada vez que incrementa el precio del galón diésel, pues digamos que hay un estrangulamiento financiero para el sector. Los combustibles pesan el 40%, 40.20% del total de los costos. Los peajes pesan casi el 12% y los salarios el 17%. Yo ya tengo el 70% sobre el cual yo no puedo hacer nada, ¿sí? Porque cada uno de estos elementos, de alguna manera,
ya hay una serie de regulaciones, normatividad, política pública de parte de las diferentes autoridades, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Trabajo. Entonces, eso... Johan, perdón, hablando de estos puntos que estás citándonos acá, ¿qué se podría hacer para ser competitivos, por ejemplo, dentro de lo que nombrabas, para ser más baratos o llegar a la línea media de los países de la OCDE? O sea, ¿qué puntos se podrían tocar para ser más eficientes financieramente en la operación? Bueno, ¿Qué se podría mejorar? hay dos cosas sobre las cuales hemos ido históricamente, ¿sí? Y tiene que ver precisamente con los combustibles y los peajes, ¿sí? Porque digamos que el tema de los salarios, si bien este es un sector, como lo mencionaba antes, muy intensivo en capital humano, ahí no hay mucho que hacer, ¿sí? Hay un mercado laboral allí sobre el cual, de hecho, más adelante les cuento, pero quiero detenerme en los combustibles y en los peajes. ¿Qué pasa con los combustibles? Es el rubro más importante, número uno. Número dos, digamos que... Estamos hablando de combustible. Combustibles. Primero, hablando de ese detalle de los combustibles, el año pasado, Administración Duque tenía el subsidio de los combustibles, ¿cierto? Era generalizado. Se supone que el gobierno Petro va a empezar a quitar ese incentivo que tenía la industria, ¿cierto? Ya empezó de pronto con la industria de la gasolina. Dicen que con la CPM lo va a dejar congelado. Pero en este punto, que empezamos con combustibles, peajes, ¿cómo puedes ver y analizar y qué se debería hacer? Digamos que el tema del FEPEC, que es el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles, era un tema que, de hecho, el gobierno Duque había diagnosticado desde ya en el marco fiscal de mediano plazo, que era insostenible, ¿sí? Insostenible porque estaba generando un déficit bien importante, un déficit fiscal, ¿sí? ¿Qué sucedió allí? Y hay que entender, pues, digamos que los diferentes factores. Lo primero es que ahí es donde viene, digamos, que la posición de Colfecar de cómo nosotros lo vemos. Básicamente, el combustible tiene tres grandes grupos de costos. El ingreso al productor, que es lo que vale como tal el combustible, tiene 5 impuestos, digamos que tiene unos costos de logística y distribución, ¿sí? O sea, el combustible tiene 5 impuestos. 5 impuestos, pagamos dos, uno del 5% y uno del 10%. Existe la sobretasa, la cual se utiliza para financiar diferentes obras de infraestructura. Se encuentra el impuesto nacional, ¿sí? Y me falta uno. Digamos, 2 IVAs, impuesto nacional, la sobretasa. Olvidé el otro, pero ¿cuál es el punto? De alguna manera, hay el impuesto al carbono. El impuesto al carbono que salió de unas reformas tributarias gobierno Santos, ¿sí? El impuesto, digamos que la sobretasa estuvo de moda hace unos años porque la Corte Constitucional la había declarado en exequible su base gravable y había dado un mandato para que el Congreso la actualizara. Ese término se menciona el año pasado, ¿sí? Simplemente salió la ley como tal y el tema quedó allí. Pero digamos que hay una discusión bien profunda que de hecho el mismo presidente Petro en el Twitter había indicado, había hecho ese llamado de emergencia también al Congreso de que hay que abrir una discusión frente al tema de los impuestos del combustible. Eso es lo primero, pero digamos que allí hay unas discusiones en el legislativo que seguramente van a tomar bastante tiempo y sobre todo hasta que no haya ese sentido de prioridad, pues allí no va a suceder mucho. ¿Qué sí puede cambiar? El componente, digamos, que de cuánto vale el producto como tal, que se llama el ingreso al productor. ¿Cómo funciona eso? El ingreso al productor se calcula a través de unas fórmulas que tiene el Ministerio de Minas y Energía, ¿sí? Estas fórmulas se las inventaron hace ya muchos años, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Digamos que la fórmula lo que hace es utilizar unos precios de referencia internacional para determinar el costo de oportunidad de Ecopetrol de no exportar, digamos que el total del petróleo, ¿sí? Y digamos que el total del combustible. Allí, ¿cuál es, digamos que el diferencial de lo que se puede hacer? Eso hay que revisarlo. ¿Por qué?
porque es que Colombia es un país productor de hidrocarburos, número uno. Y número dos, aquí hay dos refinerías que si bien no nos permiten cubrir el 100% del total de la demanda, pues sí gran parte, más del 60%. Entonces tenemos Barranca Bermeja y Reficar, en las cuales allí lo que uno puede también revisar es, no es que se esté subsidiando el combustible, sino es que se está reconociendo los precios reales y la ventaja competitiva de ser un país productor con refinerías, ¿sí? Esto es, digamos, una posición gremial sobre la cual nosotros levantamos la mano al gobierno, hace parte de alguna manera de los llamados que estamos realizando en el marco de nuestro Congreso, para que de alguna manera esto se pueda actualizar, se pueda considerar y de alguna manera logremos también atenuar algo que sabemos que en el corto plazo pues no va a seguir funcionando, que es continuar con el FEPEC tal cual está al día de hoy. Hay que actualizar la fórmula de los combustibles, ¿sí? Johan, ¿y cuál es el sentir del gobierno ante estas inquietudes de ustedes, ante estas perspectivas y estos análisis? Bueno, digamos que el gobierno nacional, para este punto de los combustibles y para otros, nos recibió, y nos recibió el presidente hace un mes, en la cual tuvimos oportunidad de socializarle este y otros puntos. ¿Cuáles? Pues el tema de los peajes, claramente el tema de los bloqueos por cuenta de las protestas. Hay un tema pues del transporte hacia Venezuela y Ecuador, sobre todo por el anuncio de la reapertura de la frontera, ¿sí? Y hay un fenómeno que Colfecar y el sector en general está viendo que ya está sucediendo en otros países del mundo como el Reino Unido y Estados Unidos, que es la escasez de conductores calificados. ¿Sí? Conductores calificados de camión y de carga, los cuales de alguna manera lo que sucede es que ya al día de hoy los jóvenes no quieren ser conductores y hay un relevo generacional natural, ¿sí? Que en cualquier momento vamos a estar igual que el Reino Unido necesitando choferes, necesitando personas que manejen las tractomulas. O sea que en este momento se puede decir que hay déficit. Hay déficit de conductores. Hay déficit de conductores en Colombia. Qué bueno aclarar esto, ¿no? Sí. Para los que dicen que no hay empleo, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. De hecho, este es uno de los sectores que más empleos genera, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto con ello? Y respondiendo a tu pregunta, el día de mañana el ministro de Transporte, en el marco de nuestro Congreso, va a participar en la clausura. El ministro viene mañana a la clausura. Recordemos que el año pasado el presidente Iván Duque estuvo, ¿cierto? Sí, claro que sí. Este año viene el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro tenía unos compromisos internacionales y por tanto designó al ministro de Transporte pues para que nos acompañara en el Congreso. La idea es que él mañana también nos cuente qué está pensando el gobierno sobre estos temas que yo les acabo de mencionar, que para el sector son neurálgicos, ¿sí? Y que requieren una solución de fondo inmediata. Jimena, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado? ¿Cuál sería el mensaje que quiere enviarle el día de hoy, teniendo en cuenta lo que nos ha comentado y teniendo en cuenta las reformas que están pendientes para el año entrante? Todas estas decisiones importantes que desde luego pueden afectar de una forma muy directa el sector del transporte. ¿Cuál sería pues este mensaje que quiere usted dejar claro para todos nuestros oyentes? Bueno, yo creo que aquí hay varios mensajes. El primero es que toda esta serie de reformas ya anunciadas, esta lluvia de reformas, lo que sí generan es también una sensación y sobre todo hay un peligro latente, que es la inseguridad jurídica, ¿no? Y que de alguna manera es importante tener en consideración porque, ejemplo, la reforma tributaria, tal cual quedó, con yo creo 3 cosas que para nosotros son importantes. El impuesto al carbono, que va a incrementar sí o sí los precios de los combustibles y por tanto ya va a haber un efecto sobre la inflación. Número 2, pues el incremento en la tarifa combinada de renta e impuesto a dividendos. Yo creo que todo el sector empresarial en Colombia ha hecho un llamado frente a poder replantear ello y sobre todo tener en cuenta un llamado de atención que agremiaciones como ACOPI, que es el gremio de las MIPYMES,
viene proponiendo hace muchos años, y es tener un impuesto de renta diferencial según el tamaño de la empresa. Recordemos que el 99% de las empresas en Colombia son MIPYMES, ¿sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso sucede también en el sector transporte. Y la mayoría de las empresas de este sector son pequeñas, micro y medianas empresas, ¿sí? Y de alguna manera contar con ese tipo de, como de, con ese tipo pues de medidas de política pública permiten también garantizar un crecimiento sostenido, sobre todo en un contexto en el cual los niveles de carga van a disminuir. El desincentivo de la industria va a impactar y va a incrementar los viajes en vacío en el sector. ¿Pero puedes explicar qué son los viajes en vacío? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Digamos que Colombia es un país con una balanza comercial deficitaria, ¿cierto? ¿Ello qué implica? Que no siempre los vehículos llegan al puerto con mercancía, ¿sí? Pero ese trayecto de todas maneras hay que hacerlo porque pues, los vehículos no aparecen ni desaparecen, sino deben pasar por las vías, digamos que sujetos a los efectos de las lluvias, hacer pues digamos que el gasto en los combustibles, tú vas con la tractomula llena o vacía y de todas maneras debes pagar los peajes, ¿cierto? Y de alguna manera ese costo sí lo asume el sector y lo asume digamos que el sector productivo en general. ¿Por qué? Porque lo que normalmente se hace es que se reconoce ese viaje con el vehículo vacío hacia el puerto. En el puerto, pues digamos que se abastece la mercancía y el carro se devuelve, digamos que hacia el centro del país ya con la mercancía. Es decir, yo estoy pagando prácticamente el doble por trasladar mercancía. O sea, la idea productiva sería que, por ejemplo, el carro transportar un flote para exportación y se devolviera con un flete de importación. Sí. Eso es lo que hace también la operación productiva, ¿cierto? Junto a los otros temas que estábamos hablando, como el tema de los costos de los peajes, el costo del combustible, lo que tú decías que gracias a ser un país feliz, pues los días festivos no hay productividad. Entonces, obviamente, metiendo todos esos indicadores en la hoja de balanza y de balance para que lo escuche el gobierno y los actores del mercado, pues sepan que toda esta suma es lo que genera la falta de productividad del sector, ¿cierto? Pero entonces, haciendo un resumen de esto, la pregunta que te hacía, ¿cuál sería la hoja de ruta? Lo práctico. Bueno, lo práctico tiene varios elementos. Lo primero sí o sí es, y reitero el llamado, actualizar la fórmula de los combustibles. Eso es lo primero. O sea, digamos que el subsidio o el mecanismo del FEPEC, tal cual está el día de hoy, y el anuncio de parte del presidente Petro de mantener congelados los precios de los diésel específicamente hasta junio del próximo año, genera una pregunta, y es ¿qué sucede si el próximo año el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa? ¿Sí? Y ya se hace insostenible el tema del FEPEC. Sí o sí hay que hacer una actualización porque en caso contrario, en junio del próximo año estaremos exactamente en la misma discusión. Número uno. Número dos, frente al tema de los peajes, el presidente de la República le hizo una invitación al sector transportador de establecer unas vedurías tanto a los peajes como a las vías a nivel nacional. ¿Qué sucede al de hoy con los peajes? Porque no les he contado esa película, ¿sí? Básicamente existen muchos casos en los cuales se empieza sobre todo digamos que voy a devolver un poco frente al tema regulatorio. ¿Qué pasa con los peajes? Existen múltiples autoridades que funcionan como islas independientes en el tema de los peajes. Existe el INVIAS, ¿sí? El INVIAS, pues digamos, es quien administra los peajes que son de la nación. Existe la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, quien es la entidad que administra los peajes que son concesionados, el modelo de las APPs, de las vías 4G que el gobierno Santos implementó, y existen también las alcaldías y las gobernaciones. Cada uno de ellos instala peajes indiscriminadamente. Colombia es uno de los países con más peajes por kilómetro vía a nivel mundial, ¿sí? Digamos que con una cosa que es muy curiosa, que vale la pena contrastar, que al mismo tiempo, a la luz de los índices de competitividad del Foro Económico Mundial,
tenemos uno de los peores estados de infraestructura carretera también a nivel de la región. Entonces tenemos muchos peajes y unas muy malas vías, ¿sí? Y entonces esto genera una serie de sinsabores. De hecho, no estoy yendo muy lejos. El año pasado en Cartagena se generaron una serie de protestas, digamos, porque el concesionario del peaje ya había alcanzado su punto de equilibrio, es decir, se recupera la inversión y se sigue cobrando el peaje a tarifa plena. O se cobra el peaje a tarifa plena cuando la vía es una trocha o está en muy mal estado, o cuando la vía ni siquiera la han construido, ¿sí? Johan, hablando de esto, hay que recordar que en pandemia el presidente Iván Duque hizo una exención en el tema durante unos meses en los peajes. Esto ayuda mucho a la industria, ¿cierto? Sí, claro. O sea, eso fue un incentivo directo para apoyar y apuntalar a la industria que obviamente venía afectada por los cierres, ¿no? Claro. La invitación que le haría Colfecar al gobierno para estimular el sector logístico, ¿cuál sería? Bueno, digamos que la invitación es trazar una hoja de ruta en varios sentidos. Frente al tema de los peajes, lo que les contaba el presidente Petro, nos hizo extensiva una invitación a los transportadores que son quienes conocen la realidad de las vías colombianas, quienes conocen las carreteras, de poder hacer esa veeduría y revisar cuáles son precisamente esas vías en muy mal estado sobre las cuales los peajes se cobran indiscriminadamente. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos permite también, con el nivel de detalle y el rigor técnico, levantar la mano para revisar directamente con cada una de las concesiones, ¿sí? Eso uno. Número dos, digamos que hay que tener en cuenta también el tema de la transición energética. ¿Por qué? Porque al día de hoy, además del diésel, pues hay otras fuentes de energía también alternativas. Les estoy hablando del gas natural vehicular, de los vehículos eléctricos, del biocombustible y del mismo hidrógeno. Eso es fundamental, ¿sí? Fundamental poder, digamos que de alguna manera, hacer una transición energética ordenada, aterrizada a la realidad, que fíjense que de hecho es lo mismo que pide el sector minero energético, ¿sí? Todos sabemos y todos somos conscientes, pues, que hay que proteger el planeta, que hay que mitigar unos impactos ambientales. De alguna manera, todos sabemos eso, todos sabemos también, pues, que Colombia tampoco es que aporte mucho frente al total de emisiones de gases contaminantes que existe a nivel global. Se dice que Colombia, pues, hablando de este dato específico, no alcanza el 0,3 global. O sea, Colombia lo que produce a nivel de emisiones de carbono es muy bajo. Entonces, lo que muchos se preguntan es por qué el dictado del gobierno es atacar la industria que más, primero más genera dinero, por un lado. La que más genera, o sea, recordemos que lo que es petróleo y carbón es el primer y el segundo ítem por exportaciones. La primera empresa del país que más vende, más tiene ventas es Ecopetrol, que casi o duplica más que duplica la segunda dentro de las que más venden el país. Y lo otro, el tema que genera en cuanto a regalías, impuestos de renta y también participación que tiene el gobierno sobre Ecopetrol, ¿no? Entonces, esto que hablamos es un complemento y por eso hablábamos de que se recoge en este Congreso, porque es muy importante. Y lo importante es que el ministro de Transporte pues lleve todos estos sentimientos y todos estos análisis precisamente a la mesa ejecutiva del presidente Petro, ¿no? Donde el ministro de Hacienda está involucrado, donde el ministro de Minas, el ministro de Trabajo y todos los que les importa precisamente, porque es que esto no es solo un sector que depende de un indicador, sino depende del ministro de Hacienda, de Minas, de impuestos y de muchos otros factores, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Johan? Bueno, digamos que únicamente una cuña, y es que definitivamente la industria minero-energética también financia la mayoría de los programas sociales de gobierno, ¿no? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Frente a lo que me mencionas después de tantas autoridades, hay un fenómeno de este sector que nosotros hemos llamado la hiperregulación del sector. Porque es que además de la cartera,
además de la cartera de transporte, además de la cartera de TICs, de tecnología, industria y comunicaciones, se encuentran, pues digamos que las diferentes secretarías de movilidad en todos los municipios del país, ¿sí? Se encuentran todas las secretarías de ambiente, ¿sí? Se encuentra el mismo Ministerio de Ambiente, y es que fíjense que de hecho el DNP hizo un estudio bien interesante hace unos años, que era un estudio pues de impacto normativo, ¿sí? Un estudio de regulación inteligente, y encontraba pues que para este sector en particular se expiden 3 decretos diarios, ¿sí? En promedio, ¿sí? Y de hecho es muy curioso porque en esta legislatura de este Congreso que se acaba de instalar, se están radicando 5 proyectos de ley diarios en promedio. Es decir, digamos que frente a tanta norma es muy complicado tener una empresa, ¿sí? Es muy complicado de alguna manera sacar adelante un negocio, es muy complicado de alguna manera cumplir con todas las obligaciones, porque si no lo hago, pues claramente tengo unas sanciones de parte de las diferentes autoridades, en donde existe pues este principio de publicidad, en donde sale pues en una revista, ¿no? En una revista el titular con el listado de las empresas que incumplieron determinada norma, y esto digamos que genera una afectación al buen nombre. Entonces, fíjense cómo también hay un llamado de parte del sector empresarial de transporte, paquetería y mensajería, también de simplificación. Simplificación regulatoria para hacer más eficiente el trabajo. Recordábamos en datos nacionales que la meta de inflación del Banco de la República es el 3%, ya la pasamos hace mucho tiempo porque la inflación sigue subiendo. La inflación a octubre la llevamos en un nivel del 12.22%, sigue incrementándose la inflación. La tasa de interés, recordemos, en Colombia por parte del Banco de la República es el 11%. Con estos datos y con estos indicadores, ¿cuál es la inquietud ante el gobierno? ¿Qué pedirle? ¿Qué solicitarle? Porque obviamente estos indicadores llevan a generar altos costos en la industria. Genera más inflación. Al generar más inflación, hace que el sector pierda competitividad, como lo estábamos hablando. ¿Qué se podría ver acá? ¿Cuál es la solicitud que se va a hacer de pronto en este Congreso? Como en un resumen, en esa hoja de ruta, ¿cómo se puede mejorar y cuál es la solicitud del gobierno? Digamos que frente al tema de la política económica, que es importante tener en cuenta, y quiero detenerme en el punto de la inflación y de las tasas de interés. Porque esto es muy interesante porque, pues, digamos que viene subiendo la inflación, viene subiendo las tasas de interés, ¿y qué sucede? Que también paralelamente o al tiempo está subiendo el valor del dólar, ¿cierto? ¿Y esto qué hace? En Colombia, básicamente, digamos que tú decías al principio, algunos de los costos o algunos de los insumos son importados. Yo diría al contrario, la mayoría, por no decir todos. Y hacerles un comentario es que el día de mañana nos va a acompañar en el Congreso, en este Congreso, la presidenta de Naturgas, quien precisamente nos va a contar ese escenario pues de importar gas desde Venezuela, como, digamos, qué implicaciones tienen netamente para este sector, ¿sí? Antes de eso, Alejandro, quiero terminar el tema de los vehículos y sobre todo de el incremento de los créditos. ¿Por qué? Digamos que en un escenario en el cual, digamos, y lo cierro aquí muy rápido, en un escenario en el cual el dólar viene incrementando de una manera tan importante y las tasas también, al día de hoy es básicamente inviable comprar un vehículo nuevo y renovar el que ya tengo. El 80% de los propietarios de vehículos en Colombia son personas naturales, es decir, es un señor dueño de la tractomula que depende netamente de lo que produce ese vehículo. Cuando eso sucede, digamos que me confluyen ambos fenómenos al día de hoy. Básicamente, una tractomula nueva me vale 1.000 millones de pesos. Es imposible y de alguna manera es inviable financiar esa compra. O sea, tengo un vehículo muy costoso y tengo un crédito muy caro en un país en el cual la edad promedio de los vehículos es 20 años, la más alta de Latinoamérica, ¿sí?
Y entonces, digamos que esto también genera la contaminación en el aire, genera pues este tema de alguna manera de que es necesario mitigar frente al tema de proteger el medio ambiente y de hacernos más competitivos. Cuando yo tengo vehículos más nuevos, también soy más eficiente, soy más productivo. Eso no está sucediendo en Colombia. Entonces aquí hay que flexibilizar también el programa de renovación de vehículos de carga, en el cual pues digamos que hay una serie de subsidios que se han venido creando históricamente, pero no existen los mecanismos de financiación. ¿Qué pasa? El banco le presta al que tiene plata, ¿sí? Y a unas tasas tan altas, pues definitivamente un pequeño propietario nunca va a poder financiar la compra de un vehículo, ¿no? Entonces allí también hay una petición de que el gobierno Y debe... eso adicional a lo que se viene en la reforma tributaria, ¿no? Porque precisamente se van a gravar más las rentas y cierto tipo de costos asociados, ¿no? Sí, es que digamos que precisamente por eso hablamos de hiperregulación de múltiples normas que todas de alguna manera vienen a afectar negativamente el sector productivo y dentro de ello, pues el transporte de carga y la logística. La reforma tributaria definitivamente es uno de los componentes que también tiene unas implicaciones allí. Johan, como referente y director de precisamente de esta agremiación que es tan importante, de que es Confecar, ¿cuál es, o sea, cuál sería, para ya cerrar el programa, cuál sería el dictado de Confecar a todos sus asociados, a la industria, y precisamente a la hoja de ruta de cómo mejorar esta industria que es tan vital y tan esencial y tan estructural para el país? ¿Cuál será el llamado, el saludo, precisamente cómo agrupar y proteger este sector que es tan importante? Recordemos que la logística es la que mueve precisamente todos los productos y los bienes que son tan esenciales para todos, ¿no? Mueve las materias primas, productos terminados. Y precisamente recordemos que Colombia es un país con una topografía muy compleja por sus cordilleras, por los costos asociados de los que hablabas. Entonces, ¿cuál es como la hoja de ruta para integrar este sector y hacerlo todavía más fuerte y hacerlo muy protagonista en las decisiones de gobierno? No, hay un llamado a construir proactivamente la política pública del sector, ¿sí? Este gobierno viene diciendo en diferentes medios que es un gobierno de puertas abiertas, pues entonces hay que tomarles la palabra, hay que empezar de alguna manera a aglutinar el sector y empezar no solo a llevar el problema, sino también propuestas de solución. Sí, de alguna manera hacer la tarea, ayudarles, sobre todo teniendo en cuenta pues un país como este en el cual el candidato que ganó fue con un margen más bien corto, más bien pequeño versus el anterior, pues de alguna manera yo creo que hay un interés general de todos los colombianos y de todos los empresarios de este sector y es precisamente a aportar, a unirnos, porque lo que hay que hacer es sacar adelante el sector y sobre todo con estos vientos de alguna manera de menor crecimiento económico, de un escenario complejo, porque paralelo al menor crecimiento pues también hay altas tasas de inflación, ¿sí? Entonces es ese llamado también a revisar, a aportar y de alguna manera a generar pues proactivamente propuestas y ojalá la solución a las diferentes problemáticas que hemos barrido en este espacio. Sí, Johan, ustedes encuentran en este gobierno mucha receptividad a ciertos cambios, integrar precisamente tanto el sector público, que es el que ayuda precisamente a desarrollar los sectores a través de sus políticas, es muy receptivo a todo lo que ustedes precisamente inquietan ante el gobierno y piden como soluciones de apoyo. Bueno, digamos que este gobierno en particular nos acompañó en este congreso, en el congreso anual de Colfecar, lo cual pues es un indicio que ya nos permite entender qué quieren escuchar, qué piensan los empresarios, qué piensa el sector y qué es lo que nos duele. De alguna manera es continuar insistiendo, continuar proponiendo y continuar construyendo país, porque como lo decía, eso es lo que creo que a todos nos interesa, independientemente de si soy de izquierda, de derecha, de centro, es netamente
poder establecer unas soluciones a unas problemáticas que son estructurales en el sector. Sí, Jimena, unas últimas palabras. Entonces, agradecerle a nuestro invitado por la entrevista, como lo mencionaba, pues reconocer toda la importancia que tiene el sector transporte para el país, que desde luego da mucho empleo y desde luego ayuda a la economía del país en este momento. Sabemos y lo hemos visto desde el inicio de la pandemia, que fue de los sectores que más se ha perjudicado por todo este tema de paros y demás. Entonces, muchas gracias a nuestro invitado por su entrevista y su aporte para este programa Panorama Económico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.